hablar sobre el tema de la educación. ¿Qué es para mí la educación? Es todo tipo de enseñanza que recibe una persona desde que nace y hasta que muere. Incluso en este momento todavía está de alguna u otra manera recibiendo algún tipo de educación. Lo hace a través de una formación práctica metodológica que nos dan para un proceso de socialización, eh, inculcándonos a nosotros principios, valores, eh, de toda clase de conocimientos para que seamos unas buenas personas y buenos ciudadanos, que nos enseñan a distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que podemos y no podemos hacer. Estamos hablando que hay un tipo de educación tradicional y un tipo de educación activa, en donde la tradicional era la típica educación donde el profesor enseñaba todo el tiempo. Y la activa es un tipo de educación donde el mismo alumno es el que empieza a investigar, el que empieza a conocer, a discernir todo, y eso hace que el docente en este caso pase a ser como un tutor, se le facilita el trabajo y al estudiante es el que se tiene que esforzar más para que si él quiere ser muy bueno en lo que hace, así mismo tiene que esforzarse por investigar y por educarse cada día más. Eh, Hay que tener en cuenta que la educación ha venido cambiando con el paso del tiempo y que también nosotros tenemos que ir a ese mismo ritmo para poder competir, porque las tecnologías hoy en día nos tienen, es arrollador todos esos cambios tecnológicos que hemos tenido. Y bueno, acá lo importante de todos esos cambios es que la enseñanza ha cambiado y la educación ha mejorado en cuanto a que ahora las clases no son las típicas aburridas, sino que son motivadoras y el estudiante mantiene interesado en lo que hace. Hablamos también de qué es la pedagogía. La pedagogía es una ciencia y es una técnica que utiliza la educación para aplicar los conocimientos que nos dan. Esta pedagogía es una forma de transmitir estos conocimientos y que nos facilita el aprendizaje. Realmente esto es la pedagogía, una forma de facilitar la enseñanza que nos están dando. Eh, También podemos decir que, como decía Zambrano, que la filosofía es para la educación como el laboratorio es para el experimento. La educación y la pedagogía van de la mano. No hay la una sin la otra. Si no hay un individuo a quien educar, pues por lo tanto tampoco hay técnicas y métodos ni herramientas a quien aplicarlas. Hablamos de la diferencia entre la pedagogía y la educación. Para mí la diferencia es que la educación, como he dicho antes, utiliza al individuo para aplicar los conocimientos y hacer de él una persona muy buena y útil en la sociedad. Y la pedagogía utiliza esas herramientas que si no se saben utilizar, si no se saben transmitir, no se cumple con el objetivo realmente de lo que queremos hacer o de la que con la educación buscamos realmente. Eh, Acá también hablamos de que la pedagogía es una forma, es, es como decía, es también va como a mil, por decirlo así. Hay cada vez más estrategias interesantes, como estrategias de competencia, de trabajo colaborativo, eh, individuales, autónomas, eh, porque, porque podemos decir que realmente es tanto los avances que hemos tenido que si nosotros no trabajamos a la par y que si no nos ponemos pilas, pues también nos vamos a dejar quedar y no vamos a ser igual de competentes. Eh, Vamos a hablar también para qué educar y en un contexto latinoamericano colombiano. Realmente yo pienso que nosotros nos educan en un contexto latinoamericano para que cada día seamos mejores, para que podamos ser competentes, para que seamos capaces de resolver nuestros propios problemas, que seamos capaces de trabajar en equipo, que seamos buenos investigadores,
que seamos más efectivos a la hora de tomar decisiones, ¿sí? Y que tengamos más certeza de que esas decisiones que tomamos sean en beneficio de nosotros y de los demás. Pienso que para eso también nosotros nos educamos. Nos educamos también para ser competentes, no solo a nivel de este país, sino a nivel de otros países, que tengamos otras mejores oportunidades. Y aparte de eso, que no sea solamente una satisfacción personal, sino que eso nos va a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida y también obviamente nos va a ayudar a mejorar nuestras entradas económicas. Eh, Hablamos de que es importante esta, esta, esta educación, este contexto eh, latinoamericano para que las personas que están allá afuera, que en algún momento salieron a buscar de pronto oportunidades, salieron a buscar una mejor calidad de vida para su familia, tengan ese tipo de educación bueno donde puedan competir, donde puedan llegar a ser alguien, algo y alguien en la vida, que no tengan que devolverse con esos sueños que con la fuerza y con el ánimo que se fueron para llegar acá como personas derrotadas. Para eso nos tenemos que educar, para eso nos tenemos que capacitar y para eso tenemos que seguir capacitándonos porque las tecnologías avanzan y tenemos que ir a la par con ellos, estar siempre a la vanguardia de los cambios y para ser competitivos con las demás personas, no solo en nuestro país, sino en los otros países. Hablamos de que qué me motivó a elegir una licenciatura. Bueno, realmente a mí lo que me motivan son muchas cosas. Eh, Primero que todo vengo de una familia donde mi mayoría de hermanos son docentes. En algunas ocasiones ellos fueron mis propios docentes y desde muy pequeña ellos me enseñaron a que tenía que sacarme ese primer puesto como fuera y a tratar de ganarle al otro. Entonces esa competencia me empezó a gustar cuando empecé a ver mis primeros resultados y empezaba a ver que le ganaba a otras personas. Entonces cuando me di cuenta que tenía esas habilidades y que podía ser más todavía y que podía ser más capaz todavía, pues esa competencia me enseñó a estar siempre en los primeros puestos. Incluso cuando estuve en colegio, hubo clases que eran tan difíciles, realmente no las entendían mis compañeros y a mí se me facilitaban tanto que ellos esperaban que el profesor saliera para que yo les explicara. Yo quedaba aterrada, me sentía súper importante porque me daba cuenta de que ellos confiaban en mí y podía yo explicar el tema y lo entendían. Entonces eso realmente me motivaba mucho ver cómo todos los compañeros, sí, ellos colocaban todos mis apuntes y se daban cuenta que podían entender lo que yo les estaba explicando. Entonces cuando uno ve que uno puede transmitir ese mensaje con esa facilidad, porque realmente yo no lo hacía con ninguna dificultad, entonces es súper interesante ver que las personas y que te agradecen porque realmente gracias a esas explicaciones muchos de ellos pasaron el examen y pasaron la materia. Entonces a raíz de eso me empezó a gustar. El tiempo pasó eh, y bueno, no se me dio la oportunidad de hacerlo eh, en el momento en que salí del colegio. Y nada, 20 años después de muchas decisiones tomadas, de mucho trayecto recorrido, decidí volver a estudiar y pues bueno, decidí estudiar lo que me gustaba y lo que veía que podía transmitir y lo que podía hacer cambiar, porque saber que de un granito de arena que tú pones mejora las condiciones de una persona realmente es muy chévere. Ver cómo los niños se ponen súper contentos al ver que lo que uno les enseña y lo que uno les transmite es bonito para ellos, es interesante, los mantiene motivados. Esa felicidad como que no tiene ningún precio. Entonces, definitivamente decidí que me gustaba y tomé la decisión de empezar mi carrera. Ya estoy en el tercer semestre y, y de verdad espero, aunque en este momento no tengo ningún tipo de práctica ni de conocimiento total en cuanto a las aulas, en cuanto a los niños, veo que se me facilita y que me gusta mucho, entonces creo que esto es más que un motivo para enseñar sin esperar nada a cambio, bien para el que agradece, bien para el que no. El objetivo siempre es transmitir una buena enseñanza, unos buenos valores, unos buenos principios, para que esa persona de aquí a mañana sea una buena persona y que esa buena persona